En esta oportunidad vamos a seguir con nuestra sección de lecturas. He elegido un libro de un gran pensador ya fallecido, un hombre de una inmensa cultura y de una inmensa sabiduría, cuyo nombre es Enrique Vera Villalobos. Acá muestro el libro de que se trata. Nosotros simplemente vamos a leer una parte del primer capítulo. Ya el título es muy sugerente: el poder de nuestro voto, todo lo que hay que saber sobre la reforma que exige el régimen electoral argentino. Seguimos con reformas institucionales vinculados entonces fundamentalmente con la temática electoral. Acá no sé si se puede ver la cara de Vera Villalobos en un muy lindo retrato. Así también lo ven. Y entonces comenzamos con ese primer artículo. Que se denomina Democracia, Partidos Políticos y Sistema Electoral. La declamada, beatificada, denostada y profanada democracia participa de la naturaleza de los espejismos y del arco iris. Es por ello que en el capítulo final de su luminoso tratado sobre los partidos políticos, el sociólogo alemán Robert Michels llegó a la conclusión de que la democracia es un tesoro que nadie descubrirá jamás por la búsqueda deliberada. Pero si continuamos nuestra búsqueda, al trabajar infatigablemente para descubrir lo indescubrible, realizaremos una obra que tendrá fértiles resultados en el sentido democrático. Pues bien, el análisis de las formas de la democracia contemporánea no puede dejar de ser una fuente de amargas decepciones y profundo desaliento. No es menos cierto que cabe elegir la democracia como el mal menor en cuanto a la forma de vida social. Cabe decir, continúa la cita a Michels, por ello que cuanto más compruebe la humanidad las ventajas que tiene la democracia, aunque imperfecta, sobre la mejor de las aristocracias, tanto menos probable es que el reconocimiento de los defectos de aquella provoque un retorno a la aristocracia. Termina la cita. Pero como la democracia, de igual modo que todas las demás formas puras de gobierno, como ya lo señaló Aristóteles, contiene en su seno los gérmenes de su degeneración hacia formas oligárquicas, Michels continúa a un permanente, abro la cita, examen sereno y franco de los peligros oligárquicos de la democracia para reducir al mínimo esos peligros, aunque nunca puedan ser totalmente eliminados. No es pues por alarde de fácil cinismo, sino por rigurosa adhesión a la regla de oro del realismo que debe presidir toda ciencia política digno de tal nombre, que es preciso desechar por retóricas e ingenuas las definiciones clásicas de democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según la noble fórmula de Lincoln en su discurso de Gettysburg, como gobierno del pueblo por sus representantes libre elegidos, como gobierno por la opinión pública, o cualesquiera otras descripciones idealizantes que no tengan en cuenta, ante todo, las estructuras socioeconómicas de cada país. Y en segundo término, las pujas de intereses entre grupos y camarillas, las intermediaciones, las complicidades, las desviaciones y los fraudes que, como bajo cualquier otro régimen, hormiguean y se encubren bajo el manto virtuoso de la democracia, con la solvedad de que en la democracia liberal es más fácil detectar, denunciar y corregir las corruptelas políticas y económicas que bajo cualquier otro régimen. Vale la pena recordar el juicio lapidario de Maurice Duverger acerca de este tipo de caracterizaciones de la democracia. Abrimos la cita.
bellas fórmulas propias para levantar el entusiasmo y facilitar los desarrollos oratorios, bellas fórmulas que no significan nada. Jamás se ha visto a un pueblo gobernarse para sí mismo y no se verá jamás. Todo gobierno es oligárquico, ya que implica necesariamente el dominio de un pequeño número sobre la mayoría. Gobierno y sujeción son inseparables, pero por la misma definición, la sujeción es exterior al sujeto. Un pueblo no se sujeta, es sujetado. No se gobierna, lo gobiernan. Sigue la cita: proclamar la identidad de gobernantes y gobernados de los que someten y los sometidos constituye un admirable medio de justificar la obediencia de los segundos respecto de los primeros. Todo esto es puro juego de palabras y construcción del espíritu. Pero no todo está perdido. La verdadera democracia es otra cosa, más humilde, pero más real. Se define en primer lugar por la libertad para el pueblo y para cada porción del pueblo. No solo la libertad de los privilegiados por el nacimiento, la fortuna, la función, la educación, sino la libertad real de todos, lo que supone cierto nivel de vida, cierta instrucción general, cierta igualdad social, cierto equilibrio político. Termina la cita a Duverger. Y ahora continúa el autor. Dentro del mal necesario o del bien posible, que es cualquier forma de gobierno, la alternativa ni siquiera imaginable es la perpetua anarquía incompatible con cualquier forma de sociabilidad humana. La democracia, con resabios residuales de monarquía hereditaria o sin ellos, más o menos presidencialista o parlamentaria y sobre todo participativa, resulta el único régimen de gobierno compatible con los tipos de sociedad que se han desarrollado en los dos últimos siglos a partir de las revoluciones inglesa, americana y francesa y del predominio de las formas de producción y de circulación de la riqueza impuestas por la revolución industrial capitalista. Así lo corroboran los extravíos despóticos y los derrumbes estrepitosos o la acelerada evolución hacia otras fórmulas económicas y políticas de los regímenes totalitarios que intentaron suplantar y destruir a la presuntamente decadente democracia y a la economía de mercado. En comparación con los excesos, las crueldades, las imposiciones y las arbitrariedades de los regímenes fascistas y comunistas y de las dictaduras militares al uso latinoamericano, todas las innegables injusticias y lacras de las democracias de tipo occidental aparecen como pecados veniales. La democracia moderna, que nace en forma gradual y parcial en el siglo XVIII en Gran Bretaña y de manera más abrupta con la Guerra de Independencia en Estados Unidos y en Francia con la Revolución de 1789 y la abolición de la monarquía, se inspira en el fondo en las instituciones tradicionales de representación corporativa y estamentaria, parlamentos, guildas, estados generales, cónclaves y sínodos eclesiásticos, cabildos, que fueron transformadas y racionalizadas por el predominio creciente de la burguesía capitalista y de la ideología liberal. Llego hasta acá, me parece importante en la sutileza con que va desgranando el pensamiento y utilizando como pie a Michels y a Duverger, que lo que en definitiva el autor está destacando es la nota fundamental del liberalismo, la libertad. Muchas gracias.